YouTube de la clínica de problemas. Simplemente se meten a YouTube y buscan clínica de problemas física. Ahí ya les sale el canal de YouTube y ahí están pues los videos también que hicimos ayer, el que hicimos esta mañana a las 8. Por si lo quieren revisar, todos son diferentes, todos tienen ejercicios diferentes. Y pues ahí encontrarán también el que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Recuerden que si tienen cualquier duda pueden levantar la mano o pueden escribir por el chat en cualquier momento. Y pues ya sin más preámbulo, comencemos con los problemas que teníamos preparados. Listo, entonces el primer problema me dice lo siguiente. Tengo un arreglo de... Un segundito. Tengo un arreglo de dos esferas, ¿no? Una esfera que está acá adentro, que tiene carga total 4Q, y nos dicen que esa esfera interior es una esfera que es conductora. Y tengo un cascarón esférico, está acá afuera, que tiene una densidad de carga uniforme, me dicen que es aislante, y que tiene una distribución de carga y que toda la carga que está en ese aislante es menos 3Q. Acá nos faltó de pronto indicar algo y es cuáles son los radios de estas esferas. Entonces los vamos a dibujar de una vez. Entonces el primer radio sería el radio de la esfera pequeña. El otro sería el radio interior del cascarón esférico, que es como este de acá. Y el otro sería el radio exterior del cascarón esférico. Y a esos pongámosles nombres. Entonces vamos a ponerle A, B y C. Entonces A siendo el más pequeño. Cambiamos el color. B, el que sigue. C, pues el radio más grande. ¿Listo? ¿Y qué nos piden? Nos piden que encontremos el campo eléctrico en todas las regiones del espacio. O sea, desde acá dentro de esta esfera hasta pues el exterior de las dos esferas. Pues para hacer esto vamos a utilizar la ley de Gauss, ¿vale? Entonces, copiamos esto en otra diapositiva y empecemos. ¿Por qué no se copió la imagen? Ahora sí, en otra diapositiva empezamos de una vez a hacer eso. Entonces, la primera región en la que vamos a estar interesados es en el interior de la esfera conductora. Es decir, para R's, radios o distancias radiales menores a A. En este caso, pues la superficie gaussiana que yo tendría que dibujar sería una superficie gaussiana que pues esté en el interior. Pongámosle acá un poquito más de esto. Ajá. Que quede en el interior de esta esfera que está acá. Como esta esfera del interior nos dicen que es una esfera conductora y que la carga es 4Q, toda la carga de esa esfera conductora se va a acumular en la superficie de la esfera. Si quieren pintemos la carga más o menos como se vería. Es decir, esa carga positiva se acumularía justo acá en la superficie. Quiere decir que para mi superficie gaussiana que estoy dibujando ahí en azul, la carga encerrada sería, de una vez ya sabemos que la carga encerrada por esa superficie gaussiana es 0, porque como es conductora la esfera del centro, entonces toda la carga se acumula en la superficie. Listo. Entonces ya sabiendo eso, vamos a plantear nuestra ley de Gauss. Entonces nos dice la ley de Gauss que la integral del flujo de campo eléctrico, o sea, producto punto con el vector de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Como habíamos dicho, en este caso, pues la carga encerrada es igual a 0. Entonces todo este lado de la derecha de la ley de Gauss me da 0. Y eso como consecuencia, como es un conductor, tiene como consecuencia que el campo eléctrico al interior de este conductor me dé 0.
Eso ya es una consecuencia que veíamos o esperábamos porque siempre, siempre, siempre el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero. Entonces, esta región pues fue una región sencilla, no nos tocó hacer mucho cálculo. Pasemos ya a la siguiente región que es cuando R está entre A y B. Listo, entonces ahora vamos a decir que acá duplicamos, entonces ahora R va a estar entre A y B. Quiere decir que ahora mi superficie gaussiana la tengo que dibujar pues, con un radio un poco mayor, donde ya encierro pues toda la esfera de adentro, pero todavía no me paso al cascarón esférico. Es decir, sería algo más o menos de este estilo. Ese azulito sería mi superficie gaussiana. Ahí claramente la carga encerrada pues ya sería toda la carga de la esfera conductora de acá del centro, ¿sí? Quiere decir entonces que nuestra ley de Gauss, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que la carga encerrada acá sería 4Q, ¿sí? Acá tengo el factor este de epsilon 0 y la parte izquierda de la ley de Gauss, ¿qué sería? Entonces, primero, el campo eléctrico que produce esta distribución de carga esférica estaría pues, pues distribuido alrededor de esta superficie, ¿sí? El valor de ese campo eléctrico sería pues, constante alrededor de la superficie y como es constante puede salir de la integral. Entonces lo sacamos de la integral, sacamos la magnitud. Acá me va a quedar pues, la magnitud del vector, digamos, de área, que cuando yo haga esa integral, pues me va a dar el área superficial de mi superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana es la que tiene el radio R. Y la superficie, el área superficial de el área superficial de una esfera de radio R, pues es 4pi r cuadrado. Entonces, ¿por qué sale el 4Q? Bueno, el 4Q sale porque estamos mirando la carga encerrada por la superficie gaussiana. Inicialmente nos habían dicho que la esfera conductora, la que está acá adentro, tiene una carga igual a 4Q. ¿m? Entonces, ¿cuál carga estoy encerrando en mi superficie gaussiana? Pues precisamente toda esa de la esfera del centro, que es 4Q. Todavía no he tocado el cascarón esférico, entonces em, pues ahí sale 4Q, o sea, la carga encerrada no más. Esta carga encerrada sería 4Q. Porque sale E, entonces E sale porque pasan dos cosas. Primero, el campo eléctrico es paralelo a este vector de área. Este vector de área es perpendicular a esta superficie. Intentemos dibujar entonces cómo sería el campo eléctrico en esta región. El campo eléctrico, pues, a lo largo de toda la superficie, pongámoslo acá, es perpendicular a la superficie y además su magnitud es constante. Fíjense que la dirección puede ir cambiando, pero en magnitud es constante. ¿Mm? Esas flechitas negras que estoy pintando ahí sería el campo eléctrico que producen esas cargas de adentro, justo en la superficie gaussiana. Entonces, en cada punto de la superficie, el vector de campo eléctrico es perpendicular a la superficie, es decir, que es paralelo a este vector de A. Ese vector de A es un vector que es perpendicular a la superficie en todos los puntos. Como los dos son paralelos, entonces ese producto punto yo lo puedo escribir como la multiplicación de las magnitudes. Entonces me queda la magnitud del campo eléctrico por la magnitud de el vector de área. Ahora, como les estoy diciendo, la magnitud del campo eléctrico a lo largo de toda la superficie gaussiana, o sea, como el tamaño, digamos, de esta flechita, es el mismo alrededor de toda la superficie. Entonces, como es el mismo, es una constante, puede salir de la integral. Como puede salir de la integral, pues queda acá y me queda la integral de la superficie. El del área de la superficie, pues me da cuánto es el área superficial de mi superficie gaussiana. Que como mi superficie gaussiana es una esfera de radio R, ¿cierto? El área superficial de esa esfera de radio R sería 4pi por r cuadrado.
¿De acuerdo? Es entonces que luego lo único que tengo que hacer es pasar este 4πr cuadrado acá a dividir y ahí ya me queda cuál es mi expresión para el campo eléctrico en esta región que está acá. Incluso podemos simplificar acá el 4 con este 4 y ahí ya me queda. ¿Mm? ¿Listo? ¿Sí aclararon un poco las dudas que tenían? Listo, entonces siempre que estemos trabajando con la ley de Gauss, de hecho el lado izquierdo siempre nos va a dar acá cuando estemos trabajando con eh, gaussianas, con esferas, perdón, el lado izquierdo de la ley de Gauss siempre nos va a dar esto, E por 4πr cuadrado, siempre. ¿Mm? Lo que nos interesa a nosotros ver es qué es la carga encerrada. Listo. Entonces ahora pasemos a la siguiente región. La siguiente región que nos interesa es, a ver, un momento. La siguiente región que nos interesa es ya cuando estamos dentro del cascarón esférico. Es decir, que mi superficie gaussiana va a quedar entre radios B y C. Entonces, cuando estoy entre B y C. Entonces, si yo dibujara eso, sería que la superficie está por acá, un poquito más grande. Ahí, ¿cierto? Estoy justo entre los radios B y C. Entonces, como habíamos dicho, tengo mi ley de Gauss. La ley de Gauss, el lado izquierdo, entonces ya por lo que habíamos dicho en la región pasada, siempre me va a dar E por 4πr cuadrado, siempre que esté manejando pues esferas, ¿no? Entonces me va a dar campo por el área superficial de la esfera, listo. Ahora me toca es pensar qué es la carga encerrada en este caso. ¿Qué carga estoy encerrando ahí? Entonces fíjense que, pues primero estoy encerrando la carga de la esfera del centro. O sea que la carga encerrada sería 4Q más algo. ¿Por qué más algo? Porque este cascarón esférico también está cargado. Tiene una carga neta de menos 3Q. Es un aislante, quiere decir que la carga se distribuye a lo largo de todo el material. ¿Mm? Me dicen que además ese material aislante tiene una densidad que es uniforme. O sea que esta carga encerrada, vamos a, si quieren escribirla pues en un espacio diferente, esa carga encerrada la vamos a poder calcular de la siguiente manera. Entonces tenemos que la carga encerrada es igual a, ya sabemos que tenemos 4Q más la carga que alcance a encerrar esta superficie gaussiana. Claro que, pues, qué tanta carga alcanza a encerrar depende del radio de esta superficie gaussiana. Si el radio está más cercano a B, pues no alcanza a encerrar tanta carga, pero si está más cercano a C, encierra mucha más carga. Entonces, este segundo término en principio debería depender del radio de esta R, del radio de la superficie gaussiana. ¿Cómo hacemos para calcular esa carga encerrada? Pues simplemente lo que vamos a hacer es, nos va a tocar calcular una integral. ¿Mm? Entonces esa integral sería pues la integral de la carga. Como nosotros sabemos que la carga la podemos escribir en términos, o bueno, este diferencial de carga lo podemos escribir en términos de una densidad volumétrica y un volumen, entonces lo vamos a poder siempre escribir como la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Entonces acá vamos a escribir de una vez densidad volumétrica, que nos está diciendo el problema que es una densidad que es constante por el diferencial de volumen. ¿Listo? Como es constante, ¿vale? ¿Cierto?
Y entonces acá me queda la integral del volumen. ¿Qué volumen sería ese? Pues sería, si estoy mirando cuál es la carga encerrada, pues tengo que calcular qué volumen es el que está encerrando, qué volumen del aislante, o sea, del cascarón, es el que está encerrando. Entonces vamos a ponerle a ese volumen como el volumen encerrado. ¿Listo? Ese volumen encerrado, pues es el volumen de esta cascarita que está acá. ¿Cómo calculo ese volumen de esa cascarita? Pues simplemente sería el volumen de la esfera, digamos, de la esfera gaussiana, o sea, de esta esfera acá con radio R. Ustedes saben que el volumen entonces sería 4/3 de pi por r a la 3, el de una esfera, y le resto el volumen de una esfera de radio B. Entonces sería 4/3 de pi por b a la 3. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso? Eso me da el volumen de esta cascarita que está acá, ¿cierto? Es el volumen, digamos, de la esfera azul menos el volumen de la esfera de radio B. Eso me da el volumen de este pedacito que queda entre R y B. ¿Listo? Si quieren podemos verlo como con más detalle. Listo. ¿Qué pasa? Ahora nos toca ver qué es este ρ, porque este ρ no nos lo da el problema. ¿Sí? Esa densidad solo nos dicen que es constante. Pero entonces nos toca ver ahora qué es ese valor de ρ. Entonces vamos a poner que ρ, vamos a poner que ρ es igual a, como es una densidad de carga y es uniforme, entonces sería la carga total sobre el volumen total. Entonces la carga total nos dicen que es menos 3Q, ¿cierto? Acá dice, miren, la carga de todo este cascarón es menos 3Q, dividido el volumen total. ¿Qué es el volumen total? Pues es el volumen de este cascarón, todo el volumen del cascarón esférico. Que pues hacemos la misma analogía que hicimos acá. El volumen del cascarón esférico sería el volumen de la esfera de radio C menos el volumen de la esfera de radio B. Es decir, 4/3 de pi por C a la 3 menos 4/3 de pi por B a la 3. Me dio negativa porque pues la carga que está acá es negativa, ¿no? Entonces ya sabemos que esta es la Q encerrada en términos de ρ, así que escribámosla ya explícitamente. Sabemos que este es ρ, entonces la carga encerrada pues nos va a tocar reemplazar todo este ρ, toda esta cosa acá. ¿Sí? Listo. ¿Qué notan que se puede simplificar? Pues el factor de 4/3 de pi aparece en el denominador en ambos términos y en el numerador en ambos términos. O sea que ese factor lo voy a poder quitar y voy a poder escribir esto pues de una forma un poco más compacta. ¿Mm? Lo quito, quito esto también y ya me queda cuánto sería la carga encerrada, que fíjense que entonces ya depende de R. ¿Mm? Listo. Ahora puedo seguir ahora sí con mi cálculo del campo eléctrico porque ya sé cómo es la carga encerrada. Entonces lo que hago es pues, copiar esto, pero ya con mi expresión, pues con la expresión ya explícita de la carga encerrada, que es toda esta cosa. Y lo único que tendría que hacer es pues, pasar este factor de 4pi r cuadrado a dividir y esa sería la expresión para el campo eléctrico en esa región, entre B y C. Ahí no se puede simplificar mucho más esa expresión, entonces ya uno la deja así. ¿Listo? Solo nos faltaría una región que es para campos, regiones para R mayor a C. Entonces vamos a duplicar esta. Si quieren que vuelva alguna diapositiva o algo, pues me dicen.
Pero entonces ahora solo nos falta en la última región que es valores de R mayores a C. Entonces para R mayor a C, nuestra superficie gaussiana ya claramente va a ser más grande que el cascarón esférico, más grande que la esfera pues, de adentro y va a ser algo así por este estilo. Como les dije, en mi ley de Gauss la parte izquierda queda igual siempre, E por 4 pi r cuadrado, mientras que la parte derecha ya nos tocaría ver cuál es la carga encerrada. Lo bueno de acá es que ya no nos toca hacer ninguna integral ni mirar la densidad porque ya sabemos que la carga de adentro es 4Q y la carga de afuera es menos 3Q. Quiere decir que pues la carga encerrada será 4Q menos 3Q, pues eso ya me da Q. Entonces lo único que tengo que hacer es de nuevo pasar a dividir el 4pi r cuadrado acá y obtengo mi expresión para el campo eléctrico afuera pues de estas dos regiones, ¿no? Para R mayor a C. Y con eso concluimos ya el ejercicio. Entonces, si quieren repasemos así rápidamente. Tenemos esfera conductora adentro, cascarón aislante afuera. Nos piden el campo eléctrico, entonces campo eléctrico al interior, cero porque es un conductor. Luego, campo eléctrico acá en la región intermedia nos da esto, donde la carga encerrada pues es solo la del conductor. Luego, campo eléctrico ya en esta región donde pues alcanzo a encerrar alguna carga del aislante, entonces ahí nos toca hacer un calculito de cuál es la carga encerrada y nos toca utilizar cuál es la densidad de el cascarón, pues la densidad de carga del cascarón, ¿sí? Ahí hacemos todo nuestro cálculo de la carga encerrada, ¿cierto? Calculamos cuánto es la densidad. Como la carga es negativa, pues la densidad nos da negativa también. Y encontramos una expresión para la carga encerrada. Reemplazamos esa expresión de la carga encerrada en nuestra ley de Gauss y despejamos el campo eléctrico. Y por último, ya para la última región que está acá, era muy sencillo porque la carga encerrada simplemente es la suma de las dos cargas que están acá, es decir, 4Q menos 3Q. Y ahí ya obtenemos entonces nuestra expresión para el campo eléctrico afuera. ¿Mm? ¿Tienen dudas de este ejercicio? Listo. Entonces, si quieren, pasamos al siguiente ejercicio. Perfecto, bien, todo bien. Entonces, en el siguiente ejercicio me dicen que tenemos que calcular la capacitancia de un condensador cilíndrico. Acuérdense que la capacitancia es pues la propiedad que tienen pues, los materiales conductores, en particular pues dos superficies conductoras, para almacenar carga cuando yo les coloco una diferencia de potencial. Entonces, siempre que les pidan calcular cómo es la capacitancia de algún condensador, puede ser cilíndrico, esférico, placas paralelas, pues lo que deben hacer es lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar cómo es el campo eléctrico en la región entre las dos placas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que esta placa de adentro está cargada con una carga más Q y la placa de afuera está cargada con una carga menos Q. Entonces, para encontrar el campo eléctrico, ya que vamos a aprovechar la simetría cilíndrica, acá está L, esta longitud L es mucho más grande que estos radios, por lo cual pues vamos a poder aprovechar esa simetría cilíndrica y lo que vamos a hacer es dibujar nuestra superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana es este cilindro pequeñito que tiene una longitud L minúscula, ¿m? En el cual pues solo estamos encerrando el conductor de adentro. Ese cilindro pues esa R está entre R1 y R2. Tal que podamos utilizar pues nuestra ley de Gauss. Pues, vamos a escribir la ley de Gauss de nuevo. Mm, Entonces nos queda la integral de el campo
producto punto con el área. Igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Listo. Entonces acá, como estamos en un arreglo cilíndrico, esta parte, digamos que usamos el mismo argumento para decir, primero, el campo eléctrico es paralelo al vector dA. Y en todos los puntos de la superficie gaussiana, el campo eléctrico es constante en magnitud. O sea que lo vamos a poder sacar en magnitud. Y acá adentro me queda la magnitud del vector dA. ¿Mm? Si nosotros dibujáramos cómo sería el campo eléctrico acá en este cilindro, pues sería un campo eléctrico que va de forma radial, así como más o menos lo estoy pintando yo ahí. ¿Mm? Y cuya magnitud pues es la misma debido a la simetría, ¿no? A lo largo de toda esta superficie gaussiana. Siempre perpendicular a la superficie. ¿Listo? Y pues así rodeando, digamos, toda la superficie, por eso sale. Ahora nos toca ver esta integral del área que nos da, pues nos da, o nos dice que tenemos que calcular el área del cilindro, pero pues solo en las regiones en donde atraviesa el campo eléctrico. Es decir, en las tapas del cilindro no vamos a calcular nada porque ahí no atraviesa campo eléctrico, pero en esta región que es acá como circular, que pues es la que envuelve, digamos, todo el cilindro, en esa región sí pasa campo eléctrico. El área superficial de esa región va a ser 2pi por r por la longitud del cilindro, esta longitud que está acá. ¿Mm? Ahora, pues vamos a ver cuál es la carga encerrada. ¿Mm? Como sabemos que la carga de todo el cilindro es Q mayúscula, pero nosotros estamos encerrando nomás un pedacito, ¿cierto? La carga, o sea, de toda la longitud es L, encerrando un pedacito que es L minúscula. Vamos a suponer que esa carga está distribuida de forma uniforme. Entonces ahí podemos hacer una regla de tres muy sencilla, que es, bueno, si en una longitud L mayúscula yo encierro una carga Q, entonces en una longitud L minúscula, ¿cuánta carga encierro? ¿Mm? Y la respuesta es que la carga que voy a encerrar ahí va a ser igual a la carga total por L mayúscula sobre L minúscula sobre L mayúscula. Es una regla de tres sencilla, suponiendo entonces que la carga se distribuye uniformemente en todo el cilindro. ¿Listo? De acá, fíjense que entonces ya podemos despejar cuánto es pues, la magnitud del campo eléctrico. Vamos simplemente a pasar este término a dividir. Vamos a cancelar algunas cosas. Fíjense que esta L se cancela. Acá arriba pues se cancela. Vamos a poner de hecho la Q ahí y la vamos a quitar de acá. Y esa es mi expresión para el campo eléctrico. De hecho, como coloquemos la Q acá y coloquemos la L ahí abajo. Esa sería la expresión para la magnitud del campo eléctrico. ¿Listo? Si yo quiero ver cómo es la dirección del campo eléctrico, o sea, si yo ya quiero cuánto es el vector, no solo su magnitud, sino pues el vector. O sea, yo quiero esto. Tengo que ponerle la dirección, un vector que me dé la dirección. Ese vector pues es el vector unitario. ¿Cómo es que lo pongo? Así. Que va en la dirección radial que vamos a llamar R unitario. ¿Sí? Ahí se puso. Listo. Ese vector R unitario entonces es un vector que tiene magnitud 1 y que va en la dirección radial siempre, así como estamos viendo el campo acá, dirección radial. Listo. Entonces siempre que
queremos calcular la capacitancia, lo primero es calcule el campo eléctrico usando ley de Gauss. Segundo paso, pues vamos a llevarnos estas imágenes. Ya tenemos el campo eléctrico, dejémoslo anotado también en la siguiente diapositiva. Ahora lo que queremos calcular es la diferencia de potencial entre las dos placas. Para calcular la diferencia de potencial, pues sabemos que el potencial en R1, potencial en R2, que son pues los radios que tiene esta cosa, va a ser igual a menos la integral de el campo eléctrico, producto punto, con el vector de L. ¿Sí? Es una integral de camino. Este pues es el diferencial de longitud. ¿Sí? Esa es la relación que hay entonces entre el campo, la diferencia de potencial y el campo eléctrico. Los límites de esta integral, se me olvidó ponerlos, vamos a ponerlos. Entonces, si yo estoy haciendo la diferencia de potencial entre R1 y R2, entonces este límite va a ser R2 y este va a ser R1. ¿Vale? Entonces, este que está acá siempre va a ser el de acá arriba. Y teniendo en cuenta que acá hay un menos. Entonces, miremos en qué se convierte esto. Pongamos nuestra expresión pues, ya explícita para el campo eléctrico acá. Y lo que me quiere decir esto es, vea, ahora tengo el producto punto entre un vector unitario y un diferencial de longitud. Lo que me arroja este producto punto es, solo vamos a considerar los pedacitos o los diferenciales que van en la dirección radial. O sea, este producto punto de acá, lo que me va a terminar dando es el diferencial a lo largo de la dirección R, es decir, me va a dar dr. Listo. Entonces, esta integral ya la puedo hacer. Vamos a sacar todo lo que sea constante. Entonces, vamos a sacar la Q, vamos a sacar el 2pi, el L y el epsilon sub 0. Y acá adentro, pues solo nos va a quedar 1 sobre R. ¿Listo? Ya cuando tengamos eso, pues me va a dar la integral de 1 sobre R, es el logaritmo natural del valor absoluto de R. Pero como R es positivo, entonces lo vamos a poner simplemente así. Y lo tengo que evaluar entre los dos límites. Cuando yo evalúo entre esos dos límites, que es R1 y R2, pues me va a quedar logaritmo natural de R1 menos logaritmo natural de R2, que por propiedades de logaritmos yo los puedo escribir logaritmo natural de 1 sobre R2. ¿Listo? De hecho, por propiedades de logaritmos, esperen, subamos esto un poquito. Por propiedades de logaritmos, yo puedo quitar este menos que está acá y cambiar el orden de esto. Entonces quedaría R2 sobre R1. Entonces están preguntando que qué pasó con el DL. Ok, entonces acá insertamos nuestro valor explícito del campo eléctrico, ¿cierto? Que es esta magnitud y esta dirección. Entonces esto es un producto punto. El producto punto a mí me da la proyección de un vector sobre el otro. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es producto punto entre la dirección del campo eléctrico, que es la dirección radial, y un diferencial de camino. Lo que me da este producto punto, estas dos, R.dl, es coja el diferencial, la proyección, digamos, de este diferencial, pero solo el que vaya en la dirección radial. Es decir, R.dl ya me da el diferencial, pero solo vamos a considerar el que va en la dirección radial. Entonces, R.dl se convierte en dr.
¿Listo? Esta entonces sería nuestra diferencia de potencial. A esta diferencia de potencial es lo que nosotros también llamamos como voltaje. Entonces lo vamos a escribir simplemente como V. Y por último, entonces, primer paso, encontrar el campo eléctrico. Segundo paso, encontrar la diferencia de potencial entre la superficie positiva y la superficie negativa. Y tercero, entonces vamos a copiar esto que tenemos acá. Este fue nuestro resultado de la anterior diapositiva. Sacamos que el voltaje era igual a esto. Tercero, vamos a utilizar nuestra relación entre capacitancia, o pues más bien, ¿cuál es la definición de capacitancia? Entonces la capacitancia es igual a qué cantidad de carga puedo almacenar dado que tengo un voltaje. Entonces, pues la carga la dejamos ahí quietica y el voltaje ya lo sabemos, entonces vamos a reemplazarlo. Lo reemplazamos. ¿Qué pasó? Ya. De ahí, fíjense que vamos a poder cancelar la carga y nos va a quedar lo siguiente. El 2pi, el L y el epsilon 0 suben, mientras que el logaritmo pues queda abajo. Logaritmo de R2 sobre R1. Listo. Y esa sería la capacitancia de ese capacitor cilíndrico que teníamos nosotros acá inicialmente. Siempre que estén calculando capacitancias, esa capacitancia solo debe depender de la geometría o pues de los parámetros, digamos, que definen la geometría de las superficies. Acá en este caso, pues solo depende de L, depende de los radios, acá sale el logaritmo de los radios, y pues depende, siempre también va a depender del epsilon 0. Por ejemplo, para un capacitor de placas paralelas es simplemente el área de las placas paralelas por epsilon 0 sobre la distancia entre las placas. Ya para un capacitor de placas esféricas, pues pueden hacer exactamente el mismo procedimiento y ahí les tiene que dar. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas de este? Listo, entonces vayan pensando a ver si tienen alguna pregunta. No sé si quedó claro al fin qué pasó con el DL. Listo, entonces parece que está todo claro. Vamos a seguir con otro ejercicio que está acá. Entonces vamos a leerlo. En este ejercicio ya tenemos un circuito en el que vamos a tener resistores y vamos a tener capacitores. ¿Mm? Este circuito pues, cuenta con un switch que me permite a mí pues, que pase corriente o que deje de pasar corriente que va a venir de esta fuente de 50 voltios. ¿Mm? Entonces inicialmente me dice que el switch está cerrado después de haber, o sea, se cierra después de haber estado abierto durante mucho tiempo. ¿M? Y lo que nos preguntan es como cuál es el valor de la corriente que pasa por la batería justo se cierra. Entonces, cuando me dicen que el switch está abierto desde hace mucho tiempo, significa que estos condensadores que están acá están totalmente descargados, ¿sí? Cuando un condensador está totalmente descargado, vamos a ver qué pasa cuando está totalmente descargado. Coloquemos, por ejemplo, la ecuación que me dice el voltaje en el condensador es igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces, si la carga es igual a cero, significa que este condensador, la diferencia potencial entre el condensador es igual a cero. Que la diferencia de potencial sea igual a cero es lo mismo que decir, ah, yo tengo acá un cable, ¿cierto? Lo mismo pasaría acá, yo tengo acá un cable.
Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar dibujar el circuito justo cuando se cierra el switch. Justo cuando se cierra el switch, estos dos condensadores están descargados, quiere decir que los puedo pensar como si fueran dos cables. Entonces vamos como a quitarlos de ahí. Y ponemos en lugar de esos condensadores, vamos a poner es un cable. Ponemos acá un cable que venga de acá hasta acá. Listo. Y hacemos lo mismo con el otro condensador. Hacemos eso y ponemos un cablecito que una esto. Y ese es el circuito con el que terminamos. O sea, ese es el circuito justo cuando se cierra el switch. Cerremos el switch ahí también como indicar que ya el circuito está cerrado y que ya está pasando una corriente por ahí. Listo, creo que ya, más o menos. Bueno, ustedes entienden que ahí está cerrado el switch, ¿sí? Y nos piden calcular entonces cuánto es la corriente justo apenas se cierra. Entonces, justo apenas se cierra, el circuito se ve de esta forma. Entonces, vamos a calcular ahí cómo es la corriente. Queremos calcular cómo es la corriente. ¿Qué tenemos que hacer? Hagamos, ¿qué hacemos? Podemos hacer varias cosas. Podemos sacar una resistencia equivalente y luego utilizar la ley de Ohm. Entonces hagamos eso. Ahora, estas tres resistencias que están acá están en paralelo, ¿cierto? Están en paralelo porque comparten dos nodos. Comparten este nodo y comparten este nodo. Entonces, estas tres van a estar en paralelo. Entonces, saquemos una resistencia equivalente de esas tres. A ver. Entonces, para sacar la resistencia equivalente, como están en paralelo, decimos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 15 ohmios más 1 sobre 12 ohmios más 1 sobre 15 ohmios otra vez. Esto me da, a ver, hagámoslo ahí rápidamente. Un momentito. Segundo. ¿Qué la hice? Bueno, un quinceavo más un quinceavo más un doceavo. Alguien lo puede hacer ahí rápidamente. Es que no. Ya lo encontré. Para que nos rinda. Entonces 1 dividido 15 por 2 más 1 dividido 12. Eso da 13 sesentavos. Entonces 13 sobre 60 ohmios. Verifiquen que sí les da eso. Y entonces eso significa que cuando lo volteemos, la resistencia equivalente me va a dar igual a 60 dividido 13 ohmios. ¿Es así porque están en paralelo? Sí, correcto. Que están en paralelo porque siempre que algo está en paralelo debe compartir dos nodos. Entonces, todo este cablecito que está acá, todo esto es un nodo. Fíjense que las tres resistencias están conectadas a este nodo, por un lado. Por el otro lado también están conectadas a este nodo, lo comparten. Pues como comparten esos dos nodos, ya sabemos que van a estar en paralelo. Listo.
Entonces, la resistencia equivalente de estas tres me da 60 treceavos, que voy a verificar otra vez porque se me hace raro. 1 dividido 15 por 2 más 1 dividido 12. Sí, eso es lo que da. Bueno, esa es la resistencia equivalente de este pedazo y ahora tenemos que sumarla con la resistencia de esta de 10 ohmios, que lo que quedó acá de este circuito va a estar en serie con esta resistencia de 10 ohmios. Está en serie porque comparten solo un nodo, que es este, y ese nodo lo comparten de forma exclusiva, es decir, a ese nodo no hay nada más conectado. ¿Mm? O sea que ya la resistencia equivalente de todo el circuito, pongámosla así, resistencia equivalente total, sería esta que está acá. Como están en serie, pues es simplemente la suma, más 10 ohmios. Que si lo queremos poner en forma de fracción, pues esto sería 130, ¿cómo es que era? Sí, 130, 613 de hecho, 60. Un momento, no. 60 dividido 13 más 10, eso es, sí, 190 es la vaina, 13avos. Esa sería la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Mm? Entonces, primero hicimos la reducción de estas tres en paralelo, nos dio esto, y luego esas tres están en serie con esta que está acá. Entonces, como están en serie, para hallar la resistencia equivalente ya total, sumamos. Sumamos común y corriente a la resistencia. Entonces, sumamos la que nos dio la anterior más estos 10 ohmios que están acá. Bien. Como ya sabemos la resistencia equivalente total, ahora vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm lo que me dice es, pues, el voltaje de la fuente es igual a la corriente por, en este caso, pues la resistencia equivalente total. Como nos piden, es lo que nos piden es la corriente, ¿no? Acá dice, what is the initial value of the battery current? O sea, ¿cuál es el valor inicial de la corriente justo cuando cierro el switch? Entonces, despejemos la corriente de acá. Esto me queda que esto es dividido. Y a B dividido la resistencia equivalente total, donde B, pues ya lo vemos acá, es 50 voltios. Quiere decir que entonces esto sería 50 voltios dividido y la resistencia esta nos da 190 sobre 13 ohmios. O sea que al final, si quieren ya como un valor numérico, vamos a ver cuánto nos da. Entonces ustedes lo ponen en la calculadora y eso les da 3,42, pongámoslo así. ¿Qué unidades? Amperios. Listo, esa sería la corriente cuando el switch justo se acaba de cerrar. ¿Por qué? Porque estos estaban descargados, o sea, se comportan como cables. Luego en la parte B dice, ¿cuál es la corriente de la batería luego de que el switch S ha estado cerrado durante un periodo muy largo de tiempo? Entonces vamos a copiar esto, vamos a irnos a una nueva diapositiva. Entonces estamos haciendo el B. Cuando el switch ha estado cerrado una gran cantidad de tiempo, pues eso ya le da tiempo a los condensadores para cargarse, ¿sí? Entonces cuando ya los condensadores están totalmente cargados, pues entonces ahí nos toca ver, nos piden es que, ¿cuál es la corriente de la batería? Entonces vamos a dibujar cómo sería el circuito equivalente en ese caso. Ujú. Listo, entonces primero hagamos que el switch esté cerrado.
y ha permanecido pues cerrado durante una cantidad considerable de tiempo. Este ya está acá cerrado. Y eso le da tiempo a los condensadores para cargarse. Entonces recordemos otra vez la ecuación o la expresión que teníamos previamente cuanto al voltaje. Entonces B es igual a Q sobre C. ¿Qué pasa cuando ya están cargados totalmente? ¿Cómo se comporta, digamos, la corriente que viene por acá y pasa? Entonces lo que sucede ahí es que cuando ya están cargados totalmente, la corriente simplemente ingresa acá y al, no va a ir al capacitor, porque ya está totalmente cargado, no le puede caber más carga, no puede almacenar, no puede ir más corriente para allá, entonces la corriente viene, toda la corriente de la fuente viene es para la resistencia. Acá pues tampoco puede coger por el capacitor, entonces sube por esta resistencia y luego baja por esta resistencia y vuelve a la fuente. El equivalente de eso es decir que ya cuando están totalmente cargados los capacitores, yo los puedo reemplazar por, o más bien los puedo quitar del circuito y eso sería el equivalente. Fíjense que acá cuando están totalmente descargados, lo que hicimos es, bueno, cámbielos por un cable, porque la diferencia potencial es cero. Acá cuando están totalmente cargados, lo que vamos a hacer es eh, quítelos del circuito, a ver cómo le queda. Entonces, eso precisamente es lo que vamos a hacer. Vamos a quitarlos del circuito, ya nos vamos a dar cuenta cómo es que queda esta cosa. Entonces este lo vamos a quitar, ¿cierto? Ujú. Vamos a quitarlo, a ver si se puede como bien. Ajá. Y ahora vamos a quitar el otro. Ujú. Y nos queda este circuito que acabamos de ver acá. ¿Mm? Ahora fíjense que las resistencias ya no están en paralelo. Ahora estas tres resistencias que están acá están en serie. ¿Mm? ¿Por qué digo que están en serie? Pues que esta, la de 15 ohmios y la de 12 ohmios comparten un nodo, que es este, y ese nodo no lo comparten con nadie más. Y pues adicionalmente, esta de 12 y esta de 15 ohmios comparten este nodo y no lo comparten con nadie más. Significa que estas tres resistencias están en serie. De hecho, esta y esta última están en serie. ¿Mm? Quiere decir que la resistencia equivalente del circuito, pues es como que todas estuvieran en serie. Como todas están en serie, pongámosla acá total, la resistencia equivalente total sería igual a la suma de todas, es decir, 10 ohmios más 15 ohmios más 2 ohmios más 15 ohmios de nuevo. Entonces eso nos da 30, 42, 52 ohmios. Fíjense que nos da un valor diferente a cuando calculamos la resistencia equivalente total justo apenas se había cerrado el switch. ¿Mm? Utilizamos de nuevo la ley de Ohm, como la habíamos visto acá, donde entonces la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente total y pues ya el valor numérico nos da que voltaje sigue siendo 50 voltios y ahora la resistencia equivalente total es 52 ohmios. O sea que en valor numérico ya nos da 50 dividido 52, 0.96 amperios. Nos dio una corriente menor que nos había dado al principio. ¿Qué podemos intuir de ahí? Pues que primero la corriente aumenta y ya después de mucho tiempo
ella empieza a disminuir y se estabilizaría en este valor de 0.96 después de pasar mucho, pero mucho tiempo. Entonces, ese sería el punto B, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente en la batería después de que este switch ha estado cerrado una gran cantidad de tiempo? Miremos el punto C. El punto C me dice cuáles son las cargas en los capacitores después de que el switch esté cerrado mucho tiempo. Es decir, habíamos dicho que ya estos capacitores estaban totalmente cargados. Lo que nos preguntan es, bueno, ¿cuál es entonces la carga entre o la carga que almacenan esos capacitores? Entonces vamos a copiar, de hecho vamos a duplicar esta diapositiva. Y esto entonces ya lo usamos, entonces lo podemos quitar. Si queremos la carga en estos capacitores que necesitamos, miremos acá nuestra expresión de capacitores. La capacitancia la tenemos, este es de 10 microfaradios, este es de 5 microfaradios. Necesitamos el voltaje entre este punto y este punto. ¿Cómo hacemos para calcular el voltaje entre esos dos puntos? Lo que sí sabemos es, o sea, eso sería el equivalente a decir, en este circuito calculamos el voltaje entre este punto y este punto. Lo bueno es que nosotros ya sabemos la corriente que pasa por esta resistencia y sabemos la corriente que pasa por esa resistencia. Como ya sabemos la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por acá, podemos saber el voltaje entre este punto y podemos saber el voltaje entre este punto y este punto. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un voltaje. Vamos a llamar a ese voltaje B1, el cual va a ser el voltaje entre este punto y este punto, es decir, entre las placas del capacitor. El capacitor sigue estando ahí. Para simplicidad, digamos, para analizar el circuito es que hicimos esto, pero el capacitor físicamente sigue estando ahí. Y pues está a una diferencia de potencial, está a una diferencia potencial que es la que estamos llamando B1. Ese B1, entonces va a ser la suma de el voltaje de esta de 15 ohmios más el voltaje que pasa, o pues que está, digamos, en la de 12 ohmios. Utilizando la ley de Ohm, esos dos voltajes los podemos escribir como. Pues voltaje, acuérdense que es corriente por resistencia, entonces acá sería I por 15 ohmios. Y acá sería, pues, como la corriente es la misma, sería I por 12 ohmios. El valor de I, pues es el valor que encontramos nosotros acá, que es de 0.96. Pongámoslo por acá a un lado para recordarlo. Y entonces lo único que tenemos que hacer es ya hacer el cálculo explícito utilizando I igual a 0.96. Cuando ustedes hacen ese cálculo, eso les da 0.96 por 15 más 12, 25.92 voltios. Entonces, listo, ya ahora voy a utilizar esta expresión que está acá. Entonces yo digo, bueno, es B1 va a estar asociado a Q1 y a C1. Quiere decir que Q1 es igual a B1 por C1. Y B1 nos dio 25.92 voltios. Y la capacitancia del condensador 1 pues es 10 microfaradios. Cuando yo multiplico esas dos cantidades, entonces me da, pongámoslo acá, 259.2. Pues claro. Micro coulombs. Faradio por voltio es coulomb. Como estamos en carga, eso es. Listo, noten ahora que entonces para calcular el voltaje entre estos dos puntos, ¿cómo lo hago? Pues hago exactamente lo mismo. Sumo este voltaje que hay acá
más este voltaje que hay acá. Pero se dan cuenta que como es la misma resistencia de 12 y una resistencia de 15, es, vamos a llamar por ejemplo voltaje 2, nos va a dar numéricamente lo mismo que el voltaje 1. Entonces vamos a poner acá voltaje 2 y pues esencialmente es esto mismo. Es como es eso mismo, de una vez vamos a colocar que eso es 25.92 voltios. Y vamos a coger esto y lo vamos a poner cuánto es la carga del capacitor 2. Entonces, el voltaje 2 sería igual a la carga 2 sobre la capacitancia 2. Quiere decir que la carga 2 es igual al voltaje 2 por la capacitancia 2. El voltaje 2 es 25.92 voltios, mientras que la capacitancia 2 es solo 5 microfaradios. Entonces nos va a dar la mitad de eso, que es 129.6 microcoulomb. ¿Mm? Entonces ya encontramos cuánto es la carga almacenada en este capacitor cuando el switch ha estado cerrado mucho tiempo, la carga almacenada en este capacitor cuando el switch ha estado cerrado mucho tiempo, es decir, ya hicimos el punto C. Luego dice en el punto D, ahora el switch se vuelve a abrir. ¿Mm? Y nos preguntan cuáles son las cargas en los capacitores después de un largo tiempo de que el switch ha sido abierto. Entonces, como habíamos dicho al principio, si el switch ha estado abierto durante mucho tiempo, pues la carga en los capacitores va a ser cero. La respuesta a ese punto D es que eventualmente estos capacitores se van a ir descargando hasta que pues, la carga vuelva a ser cero después de mucho tiempo. Esa sería la respuesta al D. ¿Mm? ¿Tienen dudas de este? Que este es bien importante porque resume un poquito todos los temas, este tema de capacitores y resistencias. Creo que lo más importante siempre acordarse en estos tipos de problemas es, si el capacitor está descargado, reemplácelo por un cable. Si el capacitor está cargado totalmente, es como si usted lo pudiera quitar de el, del circuito. Exacto, cuando ya están totalmente cargados, él ya no puede recibir más carga. Entonces, si no puede recibir más carga, por ahí no puede ir más corriente. Entonces, el equivalente de eso, la forma de analizar eso es, como ya no fluye corriente por ahí, entonces hagamos de cuenta que estamos quitando este elemento y pues ya no pasa nada. Ujú. Cuando pues el capacitor sigue ahí, pero la forma, digamos, de analizarlo, de pensarlo, de simplificar el análisis para el circuito es que los quitamos. Y entonces ya me dice, bueno, la corriente entonces solo pasa por esta resistencia y esta resistencia. Listo, creo que nos queda tiempo para hacer uno más. Listo, sí, solucionamos las dudas. Bien. Eh, y sería este. ¿Mm? El último ejercicio que vamos a hacer, que es de leyes de Kirchhoff. ¿Mm? Entonces, tenemos este circuito. Por lo general uno usa Kirchhoff cuando no encuentra cuando no puede reducir el circuito, ¿sí? O sea, cuando no puede decir, esta está en serie con esta, paralelo, y puede reducir el circuito, o, por ejemplo, cuando tiene más de una fuente, y esas fuentes de voltaje pues no están en serie, entonces pues, le toca a uno también
recurrir a utilizar estas leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a resolver este ejercicio rápidamente usando esas leyes. Entonces lo primero que hacemos es dibujar las corrientes. Entonces esas las dibuja uno, pues como más o menos crea que vayan a ir las corrientes. Entonces pues yo tiendo a dibujarlas siempre como, por ejemplo, si acá está la fuente de 5 voltios, entonces yo voy a decir que la corriente va a ir hacia acá. Esa corriente la vamos a poner I1, ¿sí? Entonces, I1. ¿Por qué no se cambió? Ya. Entonces esa corriente es I1. Luego llega a este nodo y se parte en dos. Voy a decir que va una a la izquierda, que es I2. I2. Esa misma corriente I2 pues sería la que está pasando por esta resistencia de acá abajo, ¿no? Entonces voy a dibujar la dirección en la que pasaría, que sería esta, ¿cierto? I2 hace esto, baja y luego va hacia la derecha. Entonces esta de acá también es I2. Y la que sale por acá, vamos a decir que esta es una corriente que llega ahí, que es la que vamos a llamar I3 y es la que viene subiendo por acá. A esta es la que vamos a llamar I3. Listo, I3 y esta también es I3. Entonces lo primero que hacemos es utilizar la ley de nodos. Entonces acá tenemos dos nodos, tenemos el nodo A y el nodo B. ¿Mm? Vamos a utilizar la ley de nodos solo en uno de ellos porque nos van a dar ecuaciones que son equivalentes, que son totalmente iguales. Entonces vamos a utilizar la ley de nodos en A. Entonces, la ley de nodos me dice que las corrientes que entran al nodo, que es I1, tiene que ser igual a las corrientes que, bueno, I1 e I3 entran, ¿no? Al nodo. Tienen que ser iguales a las corrientes que salen del nodo, que sería la corriente I2. Esa corriente sale. Esta sería entonces la ley de nodos. Y ahora vamos a pintar dos mallas. Una malla que va a ser esta izquierda que está acá y la otra malla va a ser esta que está por acá. ¿Mm? Entonces vamos a dibujarlas. La dirección de las mallas también ustedes la escogen. ¿Mm? Entonces vamos a decir que esta malla la vamos a hacer como así. ¿Sí? Eh, va- o sea, en esta dirección, como en sentido antihorario. Y podemos decir que la otra malla la podemos hacer también en sentido antihorario si quiere. Eso lo puede elegir uno, puede elegir las dos en sentido antihorario, las dos a horario. No pasa nada, ¿sí? Entonces vamos a dibujar esta así, como corrámosla un poquito para que se alcancen a ver los números. Bien. Entonces tengo dos mallas, malla 1, malla 2. Vamos a colocar qué nos da. Desde la malla 1 y acá lo de la malla 2. Entonces en la malla 1 tiene que pasar que la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces en la malla 1 vamos a empezar acá en el nodo A. Vamos a dar toda la vuelta hasta volver otra vez al nodo A. Entonces en el nodo A que tengo. Primero me encuentro con una fuente. En la fuente voy de menos a más, o sea que la coloco positiva, 7 voltios. Luego bajo por acá, me encuentro con esta resistencia. En esa resistencia la corriente, mi malla, la dirección en la que yo elegí mi malla va en la misma dirección que la corriente I2. Entonces va a haber va a caer el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm como I2 por, acá sería 2 ohmios. Luego vengo y subo por acá y me encuentro con esta resistencia,
de 3 ohmios en la cual está pasando una corriente I1. Y la dirección de mi malla es la misma dirección de la corriente, o sea que va a haber una caída de voltaje que es igual a I1 por 3 ohmios. Listo, continúo, me encuentro con otra fuente, voy de menos a más en la fuente, entonces coloco más 5 voltios y listo, ya volví al punto A, significa que entonces coloco que esto es igual a 0. Entonces lo de la malla 2 vamos a escribirlo acá abajo. Empecemos entonces en la malla 2 también. En el punto A damos toda la vuelta y volvemos al punto A. Entonces para eso vamos a... listo. Entonces empiezo en el punto A. Me encuentro con la fuente, pero esta vez voy de más a menos en la fuente. Quiere decir que tengo que colocar menos 5 voltios. Ahora me encuentro con esta resistencia de 3 ohmios, pero fíjense que voy en el sentido contrario a la corriente I1. Quiere decir que va a haber una subida de voltaje que es igual a I1 por 3 ohmios. Entonces siempre es muy importante recordar si uno va en la dirección si la dirección de la malla va en la dirección de la corriente o se opone a la corriente, y pues también en cuanto a las fuentes, si voy de más a menos o si voy de menos a más. Eso me va a cambiar los signos que yo coloqué ahí. Decíamos por acá, ya pasamos por acá, ya pasamos por acá. Ahora subimos, fíjense que ahora la dirección de mi malla va en la dirección de la corriente I3, por lo que, perdón, acá sería entonces una caída de voltaje que sería igual a I3 por 1 ohmio. Y ya vuelvo de nuevo al punto donde inicié, que es A, entonces eso es igual a 0. Listo. Ahora tengo un sistema en donde tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. ¿Cuáles son las 3 ecuaciones? Tengo esta y esta. Y las 3 incógnitas serían I1, I2 e I3. Entonces lo que vamos a hacer para despejar este sistema es lo siguiente. Vamos a decir acá que I3 es lo mismo que I2 menos I1. Y vamos a reemplazar esta I3 en el único sitio en donde sale, que es acá. Entonces, esta ecuación de la malla 2 me queda como I2 menos I1. Lo único que reemplazamos ahí fue el valor de I3. De hecho, esta ecuación la podemos simplificar un poquito más si agrupamos todos los términos que son comunes de I1 y agrupamos todos los términos que son comunes de I2. Entonces, por ejemplo, acá tengo I1 por 3 ohmios y acá tengo menos por menos más I1 por 1 ohmio. Quiere decir que esto lo puedo convertir en 4 ohmios, mientras que esto lo puedo quitar de acá. Quitemos los paréntesis también. Y listo. Entonces ahora voy a tener un sistema nomás de 2 ecuaciones, que es la de la malla 1, así solita como está. De hecho, la puedo simplificar un tris nomás. Cuando yo digo que 7 voltios más 5 voltios, pues me da 12 voltios. Y mi segunda ecuación sería esta de la malla 2, que ya la hemos simplificado pues utilizando la ley de nodos y agrupando pues, términos como semejantes. Entonces vamos a coger estas 2 ecuaciones y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a resolver el sistema. Entonces tengo esta que es mi ecuación de la malla 1, esta que es mi ecuación de la malla 2 ya simplificada y tengo que resolver el sistema. Entonces la forma sencilla de resolverlo sería, vamos a despejar I2 de acá. Entonces si yo despejo I2 de acá, entonces la quito de acá y la paso acá a sumar. Y luego paso el 2 a dividir, el 2 ohmios. Entonces cuando quito acá el 2, acá me queda 6 voltios sobre amperio, voltios sobre ohmio, es decir, amperios. Y acá me queda simplemente ohmio sobre ohmio, pues se cancela y me queda un factor de 3 medios. Ahora voy a reemplazar este valor de I2 en... Entonces pongamos una flechita, acá pasamos acá. Y luego de acá reemplazamos en esta expresión.
Cuando reemplazamos en esa expresión que nos da que, pues tengo que coger todo esto y meterlo acá en unos paréntesis. Listo. Ahora voy a agrupar todo lo que tenga I1 y todo pues lo que no tenga I1. Entonces, si yo abro este paréntesis grande que está acá, me queda menos 6 amperios por un ohmio, eso es menos 6 voltios. Entonces, acá me queda menos 6 voltios. Y cuando hago este por este, me queda I1 por 3 medios, positivo. Y me queda por un ohmio. ¿Mm? Agrupemos todo lo que tenga I1. De hecho, este 3 medios lo podemos meter acá en el ohmio, pero bueno. Y todo lo que no tenga, entonces acá me queda menos 5, menos 6, eso es menos 11. Y acá me queda 4 más 3 medios. Entonces eso 4 más 3 medios, eso es 5.5, o sea, 11 medios. Entonces acá es como si me quedara 11 medios y listo. Quiere decir entonces que este 11 pasa al otro lado a multiplicar. De hecho, se va a cancelar con este 11 del otro lado. Y cuando yo lo despeje, pues me va a dar, paso a dividir el 1 ohmio, esto me va a quedar un 1, 2, perdón. O sea que al final, cuando yo despeje la corriente I1, esa corriente me va a dar igual a 2 amperios. Listo, ya tengo cuánto es la corriente I1. Encontremos cuánto es la corriente I2 de acá. Decíamos que I2 era esto. Entonces ya reemplazamos el valor numérico de I1, que serían 2 amperios. Y entonces me da que 3 por 2, 6, me da 3 amperios. I2. Entonces esto es I2, perdón, igual a 3 amperios. Listo. Y por último, acuérdense que habíamos dicho antes que I3 era I2 menos I1. Entonces miremos a ver qué da. Por acá abajito nos dice que I3 es igual a I2 menos I1. Quiere decir que I3 es igual a 3 amperios menos 2 amperios. Pues 3 entonces nos va a dar 1 amperio. Y ahí ya solucionamos todo el problema. Ya luego nos pueden pedir, bueno, cuánto es la potencia de las resistencias, pero ya teniendo toda la información de las corrientes ya sabemos todo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando uno, digamos, tiene el sistema, digamos que yo dibujé las corrientes de otra manera y al final resuelvo todo y me da, por ejemplo, que I3 es igual a menos 1? Entonces, no significa que esté mal, significa que entonces dibujé la corriente en el sentido que no era. Entonces, todas las corrientes que den positivas significa que el sentido pues es el que yo dibujé y todas las corrientes que den negativas pues es su valor, es pues, la magnitud que nos dio, pero significa que hay que dibujarla es hacia el otro lado, no cambia nada más. ¿Listo? ¿Tienen dudas de este ejercicio? Con este ya terminamos la sesión de hoy de ejercicios. Espero que les haya servido, digamos, para repasar para ese segundo parcial. ¿Listo? Si tienen dudas, me avisan.
Listo, perfecto. No, gracias a ustedes y pues ojalá les vaya muy bien en su parcial. Listo, entonces acuérdense que la grabación la encuentran en el canal de YouTube de la clínica.